En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. Bienvenidos. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos, bienvenido a un nuevo evento de la Cámara de Comercio Peruana-Chilena. En esta tarde tenemos un interesante webcast agrícola, claves para potenciar la productividad y competitividad del sector agrícola Perú-Chile. Agradecemos a nuestros auspiciadores que hacen posible este encuentro esta tarde. Nos acompaña Hortus. Hortus es una empresa con más de 60 años en el Perú, acompañando el crecimiento de nuestros agricultores, brindándoles soluciones integrales y servicios diferenciados que garantizan alimentos sanos, nutritivos para todos los peruanos. Hortus esta tarde nos ha dejado un video que vamos a compartir con ustedes. Esto es Hortus, la más importante empresa al servicio y apoyo del agro peruano, la que desde 1956 viene haciendo germinar más oportunidades, progreso y riqueza para nuestra tierra y su gente. La semilla crece firme hacia el futuro. Hortus. Agradecemos también la presencia de nuestro socio estratégico, como es la firma Araya y Cía Abogados. Araya y Compañía es una firma de abogados con más de 17 años de experiencia, brindando asesoría especializada al sector agroexportador y agroindustrial, con oficinas en Perú y Chile, y vienen posicionándose como líder en Latinoamérica en la práctica de derecho agrícola y comercio internacional. Araya y Abogados también tiene un video corporativo que quiere compartir con nosotros esta tarde. Esta tarde también nos acompaña nuestro socio Limagas. Limagas cuenta con el respaldo y empresa Lipigas. Tiene más de 60 años liderando los proyectos energéticos del Perú. Limagas garantiza soluciones integrales, eficientes, continuas y amigables con el medio ambiente,
a través de la venta y distribución de GNC, GLP y GNC. Agradecemos nuevamente la participación de estos socios que hacen posible este evento. A continuación, le entrego la palabra a nuestro presidente, el señor Juan Carlos Fischer, quien dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Creo que hay que apagar algunos micrófonos por ahí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Susana. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes y especialmente en esta oportunidad que tenemos la suerte y el honor de poder darle la bienvenida a dos tremendos expositores como son Francisco Contardo y Fernando Sillonis. No está nunca de más reiterar la importancia que tiene tanto para Perú como para Chile el sector agrícola, que es y representa sin ningún lugar a dudas el porcentaje más importante de los ingresos per cápita de cada país. Y bueno, no voy a redundar en la importancia que tiene este sector tremendamente importante. O sea, sí voy a redundar en la importancia de lo importante que es el sector agrícola. Estamos en una situación compleja hoy día, yo diría que en los dos países desde el punto de vista político. Interesante en Chile, dentro de unos meses se tienen elecciones presidenciales, y acá en el Perú, de reciente data, la instalación de un nuevo gobierno que está en una postura bastante incierta, especialmente en el tema agrícola. Por eso es que hoy día consideramos que es tremendamente importante poder conversar con dos especialistas y que nos puedan contar cuál es su opinión con respecto a la situación que tenemos por delante. No me voy a explayar más porque lo que quiero es que exista todo el tiempo del mundo para poder escuchar a nuestros amigos Francisco y Fernando, a los cuales nuevamente les doy la cordial bienvenida y les dejo el micrófono abierto para poder dar sus exposiciones. Al final, como siempre, estaremos juntos nuevamente para los comentarios y las preguntas que ustedes tengan a bien hacer a través de nuestro chat. Por si acaso, esta instancia se está grabando, motivo por el cual van a poder ser compartida después con ustedes sin ningún problema. Muchísimas gracias, Fernando, Francisco, bienvenidos. Gracias a ti por estas palabras. Continuando con el evento, en relación al webcast de hoy, claves para potenciar la productividad y competitividad del sector agrícola Perú-Chile, esta tarde contamos con la presencia de dos importantes ponentes representativos de la industria agrícola. Por parte de Chile contaremos con la ponencia del señor Francisco José Contardo y por parte de Perú contaremos con la ponencia del señor Fernando Sillonis. Fernando Sillonis es el ingeniero economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, posee un MBA de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, actualmente es presidente de Información, es también director agrícola Tambo Colorado, además es gerente general de Chascas Energías Renovables y preside el directorio de Corporaciones Miraflores. Le damos una cordial bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos, Francisco, un placer estar contigo, gracias Susana, y voy a compartir mi pantalla para mostrar algunas cifras y en 20 minutos dar una reflexión acerca de cómo promover la productividad y competitividad de nuestras agriculturas. Así que ahí va mi pantalla. Voy a trabajar con la página web de Información y rápidamente quiero mostrar lo que pasó con el sector agrícola en los últimos años en nuestro país. Aquí hay los 5 principales sectores de la economía peruana: el agropecuario, el pesquero, que los vamos limpiando, el minero, el industrial, y ahí está el sector construcción. Este es el año 90, este es el año pasado, y esto siempre demora un poco las cuentas nacionales. Lo que este gráfico dice es que el Perú tuvo un ciclo de crecimiento extraordinario en el sector construcción, ¿no? Entre el año 2001 y el año 2013-14, acá hubo una crisis y ahí está estancado, y esta es la pandemia, ¿no? Acá está el 2020. Aquí va a haber una recuperación, dicen los economistas, pero ahí está la pandemia para el sector construcción. El sector industrial peruano
tuvo también un crecimiento, hay unos baches, y después un estancamiento de los últimos años, y aquí nuevamente está la pandemia claramente reflejada en una caída entre 10 y 20% de la producción del sector industrial. El sector minero, que es muy importante, al igual que en Chile, creció mucho, ¿no? Aquí ingresó el proyecto minero Las Bambas, que es muy importante, pero se estancó, y aquí nuevamente está la pandemia. Aquí está la caída de la producción minera, que la verdad no le encontramos sentido, ¿no? Porque entiendo que en Chile no paró la minería, como en muchos otros países, pero aquí, por disposiciones del gobierno, se paralizaron las actividades mineras en la época más difícil de la pandemia, ¿no? Y ahí están las consecuencias. El sector pesquero, que es un sector errático en general, ahí está, ¿no? Subiendo y bajando, pero con unos últimos años bajos. Esto es producción, esto no a valores constantes. Sin embargo, el sector agropecuario fue el único sector de la economía peruana que no dejó de crecer, a pesar de la pandemia. Esta es la pandemia, ¿no? Y el sector exportador creció, el sector productivo agrícola creció. Entonces, por el lado de la producción, el sector agrícola fue el único sector que creció. Vamos a ver por el lado de las exportaciones. Por el lado de las exportaciones, por sectores, hagamos el mismo ejercicio, ¿no? Veamos al sector industrial. Estos son los sectores exportadores más importantes de la economía peruana. Así evolucionó las exportaciones industriales, que son básicamente textiles, ¿no? Y otros productos manufacturados. O sea, crisis. Aquí se notan crisis, ¿no? Desde el año 2011-12, la industria exporta poco, digamos, con respecto a ese año. Petróleo es crisis total, ¿no? El Perú era exportador de petróleo y tenemos problemas con el gasoducto del norte por cuestiones de vandalismo y cada vez exportamos menos petróleo y esto es real, esto es una crisis atroz en el mundo del petróleo. El sector minero, que es el más importante, no estaba creciendo después del supercrecimiento del año 2000 al super 2011, recordarán ustedes, pero después vino la caída de los precios y el estancamiento. Ahí está la pandemia, ¿no? El sector pesquero, ya se imaginarán, también, ¿no? Atracado en los últimos años, y la estrella de la economía peruana, el único sector que no dejó de crecer en exportaciones fue el sector agropecuario, el agrícola y básicamente el frutícola, y aquí están los 7.500 millones de dólares que nosotros celebramos como campeones mundiales. Nos creemos campeones mundiales porque esta serie es pues preciosa, ¿no? Preciosa, decimos nosotros. Y el 2021 no baja de 8.000. De todas maneras vamos a superar los 8.000 millones de dólares de producción, de exportaciones agropecuarias. Como a ustedes les interesa siempre el agro peruano, ¿no? Los tres productos estrellas son la uva, el arándano y la palta, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente cada uno, ¿no? La uva es un fenómeno en el Perú, ¿no? Y así evolucionan los kilos, ¿no? Los kilos. Acá están las 470.000 toneladas de uva de mesa el año pasado, y este año recién está empezando la campaña y va a subir, y va a crecer. En dólares, estamos encantados de que la uva fue el único producto, bueno, junto con el arándano, que superó los 1.000 millones de dólares, ¿no? Casi 1.200 millones de dólares la campaña pasada, y este año seguramente va a ser 1.300, 1.400 millones de dólares la uva, ¿no? Después tenemos el arándano, es el número 2, ¿no? El arándano, que es una gratísima experiencia peruana, ¿no? Que ha crecido exponencialmente en mucho menos tiempo que la uva, ¿no? La uva la conocemos desde el año 2000,
el arándano no existía en la agricultura del Perú hace 6 años, ¿no? Y ha crecido bárbaramente hasta los 160.000 toneladas del año pasado. Y este año, que ya empezó la campaña, si tengo tiempo puedo mostrar los gráficos, estamos 45% encima. Me cuesta trabajo creer que vayamos a crecer 45%, pero creo que no vamos a bajar de 30%. Y 30% más son más de 200.000 toneladas de arándanos, ¿no? Y eso sí va a ser largamente más de $1.000 millones, ¿no? Ya fueron 1.000 el año pasado, 1.000 redondos, ¿no? Ahí están los 1.000 millones de dólares de arándanos, y este año seguramente van a ser 1.300, ¿no? Sí, el 30% más de 1.000 es pues 1.300, va a ser más o menos 1.300 millones de dólares, y por ahí que supera a la uva de mesa en valor de exportaciones, ¿no? Y la palta, que está terminando ahora en septiembre, ha tenido una super campaña en este 2021, con más de 500.000 de toneladas, ¿no? Aquí todavía no, las estadísticas de aduanas no han terminado, pero ahora les voy a mostrar una estadística que ya estamos por los 525.000 toneladas y faltan unas toneladitas más. Yo creo que va a ser más o menos 530.000 toneladas de paltas en esta campaña que ya está por terminar, y va a ser el tercer cultivo que supere los $1.000 millones, ¿no? Esto es lo que va de este año, 800 millones, pero con la información que tenemos de SENASA, claramente nos vamos a ir a más de $1.000 millones en paltas. O sea, en solo esos tres cultivos vamos a batir récords en cada uno de ellos, ¿no? Para que vean la super campaña de palta de este 2021, lo podemos ver acá. Repito, ha subido 30% la palta con respecto al año pasado. Entonces, 30% de 800 y pico millones, claramente es más de $1.000 millones, ¿no? Entonces, vemos la palta, y con esto dejo de mostrar, y para pasar ya al tema de la tertulia, que es la competitividad, ¿no? Así queda graficada esta campaña de palta. Aquí está la campaña 2021, ¿no? Enero, febrero, marzo, estos fueron los super picos, ¿no? En el mes de junio exportamos 109.000 toneladas de palta, y en el mes de julio 108.000 toneladas de palta, ¿no? El año pasado fue récord, pero este año lo hemos superado en más o menos 30%. Y la gran sorpresa viene siendo el arándano, ¿no? El arándano viene con una fuerza inusitada, y claramente vamos a superar las 200.000 toneladas cuando terminemos la campaña en enero o febrero, ¿no? Aquí se ve el gráfico. Es increíble. Esto de acá es agosto pasado. Agosto pasado, arándanos, ¿no? Nosotros arrancamos en julio. En julio de este año, 4.800 toneladas, similar al julio del año pasado, que fue 4.900, o sea, incluso un poquito menos. Sin embargo, ya en agosto exportamos 25.600 toneladas, 25.600 toneladas, cuando en agosto del año pasado 20.500, o sea, 5.000 toneladas más. Y lo que a mí particularmente me ha sorprendido, esto es septiembre hasta ayer, hasta el día de ayer, 54.000 toneladas en septiembre, que no es el mes pico, nuestro mes pico es octubre, y este septiembre fueron 54.000, cuando todo septiembre del año pasado fue 34.000, ¿no? O sea, 34 hemos subido a 54, o sea, solo en septiembre vamos 20.000 toneladas más que septiembre del año pasado, lo cual denota que sí, de 30% no vamos a bajar tampoco este año en arándanos, ¿no?
Entonces, incluso ahora vamos 45% encima del año pasado al día 28 de septiembre. Entonces, dejo de compartir porque ya es hora de reflexionar, ¿no? Esas cifras confunden. Yo quiero decir que confunden, porque quien ve esas cifras, uno dice, ¿dónde está el problema, no? No hay problema. Son cifras extraordinarias, son crecimientos exponenciales, y se ve en el campo. Los que tenemos la suerte de poder salir al campo, ahí están, ¿no? Ahí están los nuevos campos, y ahí están los campos creciendo, y como siempre digo, y cada vez más en serio, ¿no? Felizmente las plantas no ven televisión, ¿no? Porque lo que está pasando en la televisión es atroz, ¿no? Es atroz, y ellas no leen periódicos, no ven televisión. La política peruana lo podría echar todo a perder. Esa es mi advertencia, ¿no? La política peruana ya echó a perder en el año 70 una agricultura diferente, pero empresarial, exitosa y competitiva y productiva, ¿no? Hoy día tenemos una agricultura súper productiva y súper competitiva y virtuosa, creciente, extraordinaria, ¿no? Sin embargo, algo tienen los seres humanos que pareciera que esto no les parece bien, ¿no? Y es más, les parece mal. Hay gente que cuestiona a este sector peruano como si estuviese haciendo daño al país, cuando la generación de empleo, la generación de tributos, la generación de bienestar, el dinamismo que está generando en los espacios donde se lleva a cabo esta agricultura, son notorios, ¿no? Entonces, esa es una cosa que yo quería decir. La política, ¿no? La política no está bien. En nuestros países, lo de Chile también llega acá con mucho dramatismo, y es extraño, ¿no? Yo creo que estamos fallando en comunicar las bondades de este sector, y bueno, eso será otro motivo para conversarlo con Juan Carlos y ustedes, porque no puede ser, ¿no?, que compatriotas nuestros vean en esta historia exitosísima un mal, ¿no? Un mal. Ahora, dejando la política y yendo pues al tema de productividad y competitividad, pero asumiendo que la política nos va a dejar hacer, porque tampoco esperamos nada del Estado, ¿no?, sino dejarnos trabajar. Yo sí creo que la genética vegetal va a jugar un rol muy importante, y lo está haciendo en el caso de las uvas y en el caso de los arándanos. En el Perú, que éramos Red Globe en el caso de la uva, ¿no?, hemos dejado de ser Red Globeros y somos pura uvas patentadas, ¿no? Ahora se llaman Sweet Celebration, Sweet Sapphire, Sweet Globe y mil nombres más, y no existen, ¿no? No existen prácticamente Red Globe, Crimson, Flames y cosas por el estilo. En arándanos lo mismo, ¿no? La Biloxi es una variedad obsoleta, y todos son nuevas variedades. Y yo creo que tenemos que estar a la vanguardia en estas innovaciones, en estas investigaciones. En cuanto a manejo, yo lo que quiero para el resto de la agricultura no tecnificada en mi país es la tecnología de riego y fertilización que tenemos nosotros en nuestros campos y que han producido estos resultados extraordinarios de crecimiento, ¿no?, exponencial. Y nosotros, quizás en menor magnitud, pero también ya estamos sintiendo la falta de mano de obra, entonces tenemos que recurrir a los robots, ¿no? Los chicos tienen que resolvernos el problema de la mano de obra, ¿no? Y hay empresas peruanas asociadas con empresas chilenas que están invirtiendo ingentes cantidades de recursos para inventar robots, máquinas que hagan labores humanas, porque no va a ser posible captar tanta gente como se necesita, sobre todo en la agricultura de la uva y del arándano, ¿no?, que son de altísimo requerimiento de mano de obra.
o inventamos robots o nos vamos a estancar, ¿no? Y también cada vez más la agricultura de precisión, ¿no? Drones con imágenes que detectan espacios del campo que no son productivos y los marcan para empezar a optimizar la producción de los campos. El monitoreo se vuelve individual, se monitorea planta por planta, y planta que no produce se sustituye para alcanzar el máximo potencial posible en estos campos extraordinarios, ¿no? Y bueno, igual que Chile, quizás con menos dramatismo, el agua, ¿no? Nosotros tenemos mucha agua que botamos en el mar, y el día de hoy, por ejemplo, finales de septiembre, todos estamos sedientos por el agua nueva, ¿no? Que ojalá venga en noviembre. Pero siempre, agosto, septiembre y octubre son dramáticos, cuando hemos dejado pasar muchísima agua dulce por nuestras narices en la época de avenida. Entonces, muchos reservorios, mucha infiltración de acuífero. En Ica estamos infiltrando el acuífero cada vez con mayor eficiencia. Es extraordinariamente grato ver cómo los acuíferos se constituyen en reservorios colosales, donde uno puede almacenar mucho más agua que en reservorios superficiales, ¿no? Y está también cada vez más la recuperación de aguas tratadas, aguas servidas, los desagües, ¿no? Que los alcaldes no tienen qué hacer con ellos y los botan a los ríos, a los lagos y a los mares. En Ica, las empresas le están comprando el desagüe crudo a los municipios lucran con el agua cruda, y las empresas agrícolas las tratan y las vuelven aptas para la agricultura de exportación, ¿no? En el Perú, quizás mucho más que en Chile, la falta de carreteras y ferrovías es un impedimento para la agricultura de la sierra y de la selva, sobre todo, ¿no? Y puertos. Nosotros dependemos mucho del puerto del Callao, y ojalá la agricultura peruana encuentre más alternativas portuarias. Y lo de siempre, ¿no? La sanidad. El Perú es una maravilla desde el punto de vista climático, topográfico, incluso geográfico, así como Chile. El hecho de estar al lado del Pacífico es una gran cosa, pero somos un país muy plagoso. Perú es mucho más plagoso que Chile, y nos es muy difícil combatir las plagas, y bueno, estamos en el rubro de los alimentos frescos, perecederos, así que no podemos aplicar cualquier agroquímico. Entonces, se impone el control integrado de plagas y el control biológico, ¿no? Eso, diría yo, son los retos que tenemos Perú y Chile para seguir mejorando en productividad y competitividad. Juan Carlos siempre me agradece cuando yo participo en estas cosas. Y yo siempre creo que he terminado diciendo gracias Chile, ¿no? Estos gráficos se les debe mucho a Chile, eso lo digo como peruano agradecido y objetivo, ¿no? Chile está detrás de toda esta historia de éxito en todos los cultivos, ¿no? Y empresas como Hortus, Araya, nos han acompañado desde el comienzo, ¿no? Tienen tantos años como el resurgimiento de la agricultura peruana. Entonces, el agradecido soy yo, y los agradecidos somos los peruanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Evidentemente, aprecio mucho tus palabras, pero lo que tenemos que hacer es, tanto en Chile como en Perú, tenemos que aprovechar las cifras que tú estás dando hoy día son inequívocas. Es increíble que una actividad como la que estamos hablando hoy día se haya logrado mantener con las cifras en las que tú has mencionado durante la época de pandemia, donde todo el resto de la industria mundial se ha venido al suelo. Tener esta oportunidad, no podemos desperdiciarla, no podemos permitir que un grupo de personas que no tienen necesariamente la preparación para poder dictar las normas se hagan eco o se hagan cargo, digamos, de esta política agropecuaria. Y más aún cuando en el fondo sabemos positivamente que lo que se trata es de echar mano de un populismo absurdo, porque realmente es inexplicable cómo se puede permitir una cosa como esta, y cómo es posible que haya gente que piensa que esto puede hacer daño. Pero en fin, lo podremos comentar después. Francisco.
Sí, muchas gracias, Francisco, por tu excelente presentación. Como dice don Juan Carlos, de verdad es grata noticia saber que todos los millones de dólares que está produciendo esta industria, ¿no? Y que esperemos que sigan así los números, que nos acompañen y que sea también para los dos lados, que es lo importante. Continuando con la presentación, ahora va a presentar el señor Francisco José Contardo. Francisco es chileno, él es director ejecutivo y fundador de Comunic Agro, es vicepresidente del directorio de la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, ligada al Ministerio de Agricultura y fundador actual presidente de la Asociación Gremial de Periodistas y Comunicadores Agroalimentos de Chile. Actualmente dirige el portal Agro Chile Perú y es periodista también de la Universidad de los Andes. Cuenta con un MBA en diplomado de la Universidad de Chile y un diplomado en responsabilidad social y sustentabilidad en el agro. Le damos una cordial bienvenida. Francisco, te escuchamos. Muchas gracias, Susana. Feliz, muy contento de poder exponer hoy con usted y poder hacerlo también junto a Fernando. Es un honor. Vamos a mostrar aquí la presentación. No sé si se ve bien o está ahí. Sí, ¿Sí? se ve perfecto. ¿Se ve adecuadamente? Perfecto. Sí, le puedes poner, si quieres, el compartir completo en pantalla para... ¿Ahí? Ahí está. Ahí, perfecto. Gracias. Eso, así que agradecerle la invitación a Juan Carlos, agradecerle a ti, Susana, también, el que me hayan llamado y me hayan puesto aquí sentado junto a Fernando, que es un tremendo honor, un tremendo referente. Y tengo la cierta tranquilidad, sí, de que mi exposición va muy en la línea también de la de Fernando. No equivocamos el camino, en el sentido que también es bastante homologable en el sentido de lo que estamos haciendo acá en Chile y poder mostrar estas claves para impulsar la productividad en el sector agrícola en nuestro país y poder también hacer ese paralelismo con lo que se está haciendo en el Perú. Aquí claramente también hay una agricultura fuertemente exportadora que partió hace casi 40 años, ¿no es cierto?, con las exportaciones frutícolas, donde en general en Chile se miden las exportaciones silvoagropecuarias. Normalmente se pone a nivel de la cifra que maneja la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, se pone lo forestal, lo agrícola y lo pecuario, ¿no es cierto?, también los productos del mar. Por lo tanto, y dentro de esa torta de recursos naturales, la agricultura tiene un 61%. Estos son cifras a agosto de este año, bastante actualizadas. También a agosto de este año, si uno ve la agricultura chilena, hacia dónde está saliendo, cuáles son sus principales destinos, y uno puede ver, ponemos en el título Agricultura chilena para Chile, para China, perdón, y países de contrastación, ¿no? Porque también está el mercado europeo y por supuesto también el mercado norteamericano, ¿no? Estados Unidos, Canadá, pero fundamentalmente aquí es APEC excluido NAFTA, o sea, por lo tanto, extrayendo lo que es México, Estados Unidos y Canadá, tenemos todos los países del Asia-Pacífico y donde fundamentalmente ahí es donde está el mayor potencial del sector silvoagropecuario chileno, seguido de NAFTA, seguido después de la Unión Europea y otros, ¿no? Y el Mercosur es bastante pequeño. Ahora yo tiendo a creer que esto vamos a tener que ir también cambiando y Chile se va a ir conectando más al resto de la región durante años, salvo el caso del intercambio que tenemos con Perú, un cierto desprecio hacia el resto de Latinoamérica, y creo que eso está cambiando y es positivo. Y en cuanto a la importación, ocurre algo muy distinto. Importación ahí sí efectivamente estamos trayendo mucho del Mercosur. Hay productos, de hecho, que llegan desde el Perú y que son muy complementarios con los chilenos. Veíamos el caso de la palta que contaba Fernando, ¿no es cierto?, y el gran crecimiento de exportaciones de palta. Chile tiene un problema con las paltas, más adelante lo podemos ver más, pero es un sector que producto del déficit hídrico se ha visto afectado fuertemente. Los principales valles agrícolas palteros en Chile han sido afectados, han tenido que cortar bastantes paltos y por lo tanto también ahí hemos tenido que comprar desde Chile y ha entrado también la palta, muy complementaria a la palta desde el Perú. Y vemos también ahí el NAFTA, la Unión Europea, etc. Y la PEC con
con menos importación y mucho más exportación. ¿Dónde vendemos y quiénes nos venden nuestros productos? Claramente China en un primerísimo lugar hacia donde llegan los productos chilenos hoy en día del sector, con un amplio margen, ¿no es cierto? Ahí acercándonos a los 4.000 millones y con Estados Unidos, ¿no es cierto?, a nivel de 2.500 millones, mucho más atrás Japón, Holanda, etc. Y en cambio, de lo que lo importamos, fundamentalmente Argentina es el granero, así como Chile y Perú son fuertemente frutícolas y juntos pueden transformarse en una potencia frutícola, ¿no es cierto?, la potencia frutícola del sur, digo yo, bueno, del sur del mundo. Desde Argentina, desde Brasil, son graneros del mundo y nos proveen a nosotros de trigo, de maíz, etc. Donde nosotros no tenemos ventajas comparativas, ellos la tienen. Y aquí aparece también Perú con una cifra respetable, si no está entre los primeros, bastante respetable debido a fenómenos también como el anterior. Y la fruta fresca, sin lugar a dudas, la protagonista. Ya entrando netamente al sector agrícola, dentro del sector agrícola, la fruta fresca es de todas maneras la protagonista. Miren la diferencia ahí que hay respecto, si uno ve el sector silvoagropecuario en general, respecto a la celulosa que le sigue, que es un proceso maderero, vinos y alcoholes, el vino chileno que es tan famoso a nivel mundial, miren lo bajo que es en relación en monto a la fruta fresca, que es lo único que supera los 4.000 millones anuales de dólares en venta. Por lo tanto, tenemos mucho más atrás los vinos, después la fruta procesada, si tenemos solo lo agrícola, netamente las carnes y sus productos, las hortalizas, miren lo bajo en exportaciones, son netamente para consumo interno. O sea, por lo tanto, aquí el rey es el sector frutícola, sin lugar a duda, y esto viene de 40 años. Y aquí uno ve, tal como Fernando mostraba ahí también cuáles eran las frutas más estrellas y que les estaba yendo mejor desde el punto de vista de exportación desde el Perú. En el caso de nosotros sigue siendo en volumen muy fuerte la uva y seguida de la manzana, cuando uno cruza con valores, pero cuando uno cruza con valores, la cereza, que en volumen es aproximadamente 1/3 de la uva, la cereza tiene un valor que es espectacular, y estamos hablando de más de 1.500 millones, casi 1.600 millones de dólares el año pasado, superando los 1.000 de la uva de mesa. Esto ha sido espectacular los últimos 8 años, fundamentalmente los últimos 5 años, el crecimiento del sector cereza ha sido impactante, con una gran virtud y con algunos riesgos también, de transformarse como una especie de cultivo único en gran parte de los campos del Valle Central. Eso ha tenido algunos problemas. Esta temporada vivimos los efectos de eso, y por lo tanto se está volviendo a diversificar un poco, porque cuando hay algo que resulta tan rentable, la sensación y obviamente la tentación es a jugarse completamente por ese producto. Y cuando todo es en China, la tentación también era enfocarse solo en los chinos. Y la temporada pasada nos pegamos un guatazo, como se dice en Chile, un golpe fuerte relativo a ese tema, que más adelante les voy a explicar. Y todo esto genera ventajas y oportunidades y también algunas desventajas que me gustaría contarles. Por un lado, la demanda por cereza en China parece no tener límites y aún faltan zonas del país por trabajar, o sea, zonas de China donde todavía no se ha hecho promoción y sin embargo las cifras son así espectaculares como las que vimos hace un momento. Por otro lado, está la experiencia y prestigio de la fruta chilena y el cumplimiento de contratos por parte del fruticultor y el exportador chileno. Eso es algo que no se puede perder y que es clave el siempre estar cumpliendo los contratos y que se sepa que la fruta que uno propone va a llegar a destino. Y en la calidad requerida, eso es lo más importante y lo que no se puede perder. Por otro lado está el prestigio fitosanitario, el SAC, el Servicio Agrícola y Ganadero, que hace un trabajo también en conjunto con los fruteros y con las exportadoras en gestión de plagas, inocuidad, gestión de virus, etc. Y que fundamentalmente también con la globalización, con el fenómeno también bastante masivo de inmigración a través de Latinoamérica que hemos tenido en los últimos años, se ha complicado bastante, porque están entrando bastantes virus y plagas
que eran bastante inusitadas y que uno pensaba que por la barrera de la cordillera y del mar, desde un lado y del otro de Chile, era más fácil de contener, ya no es tan así. Por otro lado está la amplia red de acuerdos comerciales que tiene el país. Esto de haber iniciado este camino hace más de 30 años, lo que genera es que se lleva a la delantera en cantidad de acuerdos comerciales. Entonces, mientras el resto de los países de Latinoamérica van firmando acuerdos comerciales, Chile parece tener acuerdos con todo y lo que está firmando más bien son desgravaciones uno a uno con cada país para llegar lo más posible al arancel cero. Después, asociaciones gremiales sólidas. Creo que también eso es algo que distingue al país. A mí me toca mucho trabajar con gremios, asesorarlos, y realmente hay una solidez, hay una responsabilidad en la labor de los gremios. Normalmente cuando se acercan al sector político, fundamentalmente al gobierno, son escuchados porque se sabe también que las medidas que piden y lo que solicitan siempre es razonable, etc. Hay gremios responsables en Chile en general y eso es bien valorable, muy profesionalizado. Política económica estable en los últimos 40 años. Aquí esto, entre comillas, por lo que viene ahora, el panorama de ahora es muy incierto, como vamos a ver en la siguiente lámina, y lo que parecía ser la mayor solidez y lo que nuestros vecinos veían a veces con ganas de replicarlo, hoy en día también ven con espanto que puede estar ahí diluyéndose. Lo mismo una política económica estable en los últimos 40 años, que hoy en día también está en cierto entredicho, quizá un poco menos que la política propiamente tal dura, pero igual hay varios cimientos que están siendo puestos en duda hoy en día, como por ejemplo el sistema de capitalización individual previsional. Por lo tanto, las reglas del juego clara era otro de los baluartes de Chile, cosa que hoy en día nuevamente también estamos en problemas. Y la apertura de nuevos productos a mercado es algo que es clave también para no ser dependientes de estas cerezas que han sido la niña bonita en los últimos años. Y ahí hay una apertura hacia nuevos productos como el avellano europeo, por ejemplo, que ha funcionado bastante bien y de manera bastante explosiva en los últimos años. Los ciruelos también al mercado chino, el avellano europeo al mercado italiano para hacer Nutella, y las nueces a la India, a Asia en general. Y que no estamos hablando ahí de las uvas ni de las cerezas, sino de algunos otros productos adicionales. Desventajas e incertidumbres. Ahí entramos a lo que ya iba en la foto aquí. Fenómeno migratorio muy fuerte, para bien y para mal, con algunos aspectos de desregulación que generan problemas. Y por otro lado vemos en la foto también la convención constituyente, aspecto que está generando una tremenda incertidumbre. Se ha instalado la incertidumbre política. Esto parte el 29 de octubre de 2019, ¿no es cierto?, con el estallido social que se produce ahí. Venía incubándose de antes, obviamente, pero ahí se produce con fuerza. Y empiezan a cambiar las reglas del juego, se produce un acuerdo político transversal para generar una nueva constitución como una forma de salir de ese estatus de violencia que se estaba produciendo en el país, que era inusitado, no lo habíamos visto nunca, y nos dejó a todos en shock. Y producto de eso se llega a este acuerdo político, una salida política transversal, y luego se llaman a un plebiscito que termina decidiendo convocar a una convención constituyente y que se elijan convencionales. Y en los convencionales resulta elegida gente de muy distintos espectros, no hay mayorías claras, pero lo que hay claro es que aparecen unas representaciones de gente no ligada a partidos políticos, y toda esa gente es gente de representantes de movimientos bastante extremos y antisistémicos. Se dice incluso más a la izquierda de lo que es en Chile el Partido Comunista, para que se hagan una idea. Uno se imagina que puede haber más a la izquierda de eso. Bueno, hay más a la izquierda aún. Y ahí hay un tema que estamos teniendo serias complicaciones. En este momento me ha tocado conversar con varios constituyentes razonables, y ellos dicen: no tengo con quién conversar, básicamente con quién llegar a acuerdos, porque no hay posibilidad de acuerdo, nos quieren pasar absolutamente la máquina y cambiar absolutamente el sistema. Se habla hoy en día en Chile ya no se hable de una república, sino de una nación pluricultural, afrodescendiente, situaciones de ese tipo. Y la verdad que hay bastante temor de lo que pueda pasar. Ahora, hoy en Chile hay elecciones presidenciales en los próximos 2 meses. Tenemos también elecciones parlamentarias, y es muy importante en el fondo la
la cantidad de votantes que tengamos en las elecciones parlamentarias y que efectivamente se elijan parlamentarios razonables, porque lo que está ocurriendo es un rápido desprestigio de esta convención constituyente. Si este desprestigio es realmente fuerte, es posible que la gente se vuelque a votar, y es a lo que se está apostando, a lo que están apostando los sectores razonables en el país democrático, tanto de derechas como de centro, como de centro izquierda, es que efectivamente se apuesta a lo razonable, ven en las elecciones vuelvan a elegirse la gente que habitualmente se elegía, tras el bochorno que ha significado esta convención constituyente en los primeros 2 meses, ¿no? Y el otro problema que veo en el horizonte claramente, y que lo esbozaba hace un par de minutos, es esto de todos los huevos en la misma canasta. De tener todos los huevos en la cereza tiene un cierto riesgo, especialmente la sobreexposición a China como gran mercado y la cereza como fruto de exportación predominante, absolutamente. En el verano tuvimos un fenómeno muy importante que generó un blackout de ventas, y que fue un sitio web de China que tiró un rumor respecto a posible contaminación con trazas de COVID en cerezo. No se dijo qué país, pero el rumor implicaba que podía ser eventualmente de Chile, y como, no sé, la gran mayoría de la cereza que llega a China es chilena, obviamente los principales perjudicados era nuestro mercado, generó un gran impacto. Nadie sabe las razones reales. En China normalmente cuando los principales sitios web publican algo es porque en general el gobierno está detrás de alguna manera, ellos lo desmienten, pero todos estos sitios funcionan con financiamiento estatal, por lo tanto por algo ocurre, ¿eh? Entonces era una señal que de alguna manera nos querían enviar. Se está viendo si es una señal de que teníamos que mejorar la calidad de nuestra fruta, o si tenía que ver con otros factores, como por ejemplo el que hay intereses en otros sectores estratégicos de nuestro país, como la energía, intereses chinos, de empresas chinas, y que desde la política se estaba tratando de frenar en el país por parte de algunos sectores y hayan querido darnos una lección por ese lado. Uno no sabe, realmente la política china es muy distinta a la política de nuestros países, tienen sus propios códigos y hay que ir aprendiendo a conocerlos. Pero por otro lado también eso genera una lección de ir abriendo otros mercados. Y hoy en día también con la cereza se está buscando el mercado de la India, viendo que ahí también a nivel de los estratos más altos socioeconómicos hay interés por este tipo de productos para no tener esa dependencia. Y por otro lado, los efectos del cambio climático y la sequía, que están cambiando las fronteras agrícolas y donde falta tener políticas de Estado que lo enfrenten. Esto es gravísimo, la verdad, lo vamos a ver en la siguiente lámina. Dificultad para obtener colaboradores para cosechar también, agravado esto por las dificultades migratorias que veíamos producto del COVID. En Chile hay un porcentaje importante de la gente que trabaja en el campo, que hoy en día no está saliendo a trabajar en el campo producto de los beneficios públicos que se están entregando por el COVID. Pareciera que ya no les vale la pena. Sin embargo, se ha mejorado hasta un 30% la remuneración y aún así no van a trabajar. Ya en los últimos años venía mucha gente desde Bolivia y bastante capacitada a las labores de cosecha, y hoy en día las fronteras estaban cerradas hasta hace unos días atrás, y ayer se anunció que va a haber un pase especial temporal para trabajadores agrícolas. Por lo tanto es una tremenda noticia que se estaba esperando, porque la verdad que había mucha angustia por este tema. Ya los cítricos a mitad de temporada, ahora en julio, quedaron colgados aproximadamente un 30%, y no pudieron ser exportados, ¿no? Entonces ahora para la temporada agrícola, para los frutos más potentes en exportaciones, se veía bastante complejo el panorama. Es algo que al parecer se está despejando a raíz de los anuncios que dio ayer el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Agricultura en Chile, ¿no? Y por otro lado, la pérdida de competitividad en dos productos que eran bastante potentes y donde Perú también es muy potente, como es la uva de mesa y los arándanos. Chile sigue siendo número uno en exportación y en producción de uva de mesa, pero la calidad ha sido bastante castigada también por no tener la capacidad de reconversión rápida hacia las nuevas variedades, cosa que Perú ha ido haciendo porque también desde un principio partió con buenos asesores y fundamentalmente también al partir con este exponencial crecimiento que mostraba Fernando en su exposición, casi desde cero, ¿no es cierto?, a un nivel espectacular, fue adquiriendo la mejor calidad varietal desde un principio.
En el caso de Chile cuesta mucho que el agricultor que lleva usando Red Globe, no sé, un montón de tiempo, se cambie a las variedades más actuales. Y en los arándanos, que nos vimos afectados por la aloesia, que llevamos ya 10 años con eso también, y alguna afectación que no tiene Perú, y por lo tanto también ahí nos hemos visto rezagados. Y claves para impulsar la productividad y competitividad en el sector agrícola en Chile. Muy en línea con lo que dijo Fernando, Agro 4.0, agricultura de precisión, tecnología en todos los procesos, aumentar la eficiencia, la productividad, a la vez con sostenibilidad y rentabilidad del sector mediante el correcto uso de la tecnología disponible. Ya lo dijo él, drones, sensores, lo que no se mide no existe, hay que medir al máximo, hoy en día hasta el último detalle. No vamos a abundar en eso porque lo comentó bien Fernando. Recambio varietal, exactamente lo mismo, dejar de producir lo que siempre hemos hecho para privilegiar lo que nos piden los mercados. Esto no es un tema de gusto personal, o sea, a mí me encanta la uva que yo tengo, y me dice el agricultor, bueno, es maravillosa, ¿cómo la voy a cambiar por eso? Bueno, a tu mercado le gusta la uva más dulce, tienes que darle uva más dulce, es lo que hay. Entonces, ponerse en los pies del consumidor final, a la vez con una mejor vía post cosecha, porque tenemos que viajar intercontinentalmente, y lo que se produce mejor en nuestros campos. Esa trilogía hay que lograrla cumplir, y para eso es muy clave el I+D+I y la genética vegetal. Hay una cosa que es muy interesante también, que es el intercambio que hay de genética vegetal entre nuestros países, y cómo los viveristas también desde Chile aportan también con su genética a la agricultura del Perú. Ahí hay un muy buen intercambio. Y clave principal, el tema del agua, que a mí me encanta, porque además conduzco un programa que se dedica a eso en la radio, el Gestionando el Agua, que es resolver la escasez hídrica y su gobernanza. Chile lleva una gran sequía de más de 12 años, la mayor que se tenga registro. No hay registro histórico de algo así en Chile. El cambio climático está imponiendo desafíos tremendos, ¿no es cierto? El último estudio de la ONU al fin sensibilizó en nuestro país a la población sobre este tema, donde antes creían que los agricultores, el sector agrícola estaba llorando por esto, y nos veían al sector en general como el que derrochaba el recurso, se gastaba el recurso. Y hoy en día está entrando muy fuerte el concepto, y estamos trabajando comunicacionalmente mucho con los gremios agrícolas, el tema de que no se está derrochando ni se está usando el agua, sino que el agua se está incorporando como el principal nutriente para la alimentación, y que así como está el derecho humano al agua, que se quiere consagrar en la nueva Constitución, donde estamos metidos en este problema, se tiene que consagrar también el derecho humano a la alimentación, y desde ese punto de vista, utilizar el agua en la agricultura es tremendamente sostenible. Pero Chile, además de la cordillera, en el fondo, que cada vez trae menos agua por la falta de lluvia, sí tiene mucha agua de mar. Entonces ahí es clave la desalinización, que es un proceso en el que se está empezando a invertir bastante ahora. Los agricultores están tecnificando con bonificación estatal, eso hace bastantes años, pero en cuanto a grandes obras de infraestructura hídrica del país está más que al debe. Yo diría que, ahí parafraseando un poco a Fernando también, que tiene también esa cosa de decir a Juan Carlos, de decir las cosas por su nombre, yo también en la misma línea puedo decir que es una vergüenza la situación de la infraestructura hídrica en nuestro país, y que en el fondo cada gobierno, cada 4 años, propone nuevos embalses, planes de embalse, suma nuevos embalses, y no se construyó prácticamente ninguno solo. Chile tenía 3.250 cúbicos de capacidad de almacenamiento en los años 70. O sea, entre los años 60 y los 70 se había llegado a ese nivel, y solamente se subió a 4.460 de capacidad de almacenamiento al 2010. O sea, ¿qué pasó en todo ese intertanto? Absolutamente nada. En el gobierno de Piñera 1, ¿no es cierto?, que fue en el año 2012 específicamente, se anunció un plan de 16 embalses priorizados y mejoras de riego, con una inversión tremenda, hasta el 2020. La meta era al 2020. Entre medio llegó Bachelet 2, el plan quedó prácticamente en nada, propuso desaladora en su primera cuenta pública, el primer año de gobierno, después se olvidó de las desaladoras, y en cuanto a los embalses no avanzó absolutamente nada. Y llegó Piñera 2, o sea, volvió Piñera después de que Bachelet también había vuelto, dos periodos de gobierno de Bachelet, 2 periodos de Piñera,
y Piñera sumó ahora 26 embalses. Pero parece ser un proyecto solamente, porque lo que vemos hoy en día inaugurado es solo Chacrilla el 2018, que no es parte de ninguno de estos planes. O sea, por lo tanto, cero, absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos este problema tan dramático en Chile que es el del agua? A mi modo de ver, el problema número uno del sector agrícola en Chile, y no solo a mi modo de ver, ayer estuvimos en la Frutería, en el principal seminario y evento frutícola del país, con presencia de toda la autoridad, y todos concordaban en que este era el principal problema, y el presidente de los fruticultores fue durísimo al respecto. Soluciones posibles: planificar y ejecutar una red de embalses medianos en cada cuenca con potencial agrícola, más económico, viable, con menos oposición de grupos de interés, de estos que se oponen a todo. Ponerle al acelerador a fondo a la construcción de plantas desaladoras de agua de mar. Ahora, ¿cuál es el problema? Salieron las plantas desaladoras, las mineras ya han ido aprovechándolas, la agricultura se suponía que no tenía recursos para aprovecharlas, pero resulta que sí, hay una solución, porque parte de los campos hoy en día, y hay empresas que te lo están ofreciendo, los puedes plantar con paneles fotovoltaicos que te hacen bajar el costo de la energía y por lo tanto disminuye ostensiblemente el costo de alzar hacia los valles el agua desalada. Y además Chile es una angosta faja de tierra, por lo tanto estamos hablando de a lo más 100 kilómetros, entre 50 y 100 kilómetros para alzar el agua para poder regar. Ahora, ¿cuál es el problema? Uno no puede regar de inmediato y perderse toda esa agua. Hay que hacerlo de manera razonable, uno subir el agua, y debiera haber un pequeño o mediano embalse donde uno pudiese almacenar esa agua y poco a poco irla también derivando a los campos, sea desalada o sea de la cordillera. Bueno, problema, el manejo medioambiental. Hoy en día el medio ambiente lo es todo, y la sostenibilidad no se entiende que es medio ambiente, economía y social. Es sostenibilidad económica, social y ambiental. Y pareciera que ser que solo es medio ambiente. Y por lo tanto hoy en día cuando se habla de desaladora, automáticamente saltan grupos medioambientalistas a decir la salmuera va a generar problemas en el mar. Y la verdad que hay soluciones técnicas para ir diluyendo la salmuera, pero parecen no querer escuchar ninguna solución y van instalando que las desaladoras no son sostenibles. Y ahí es cuando hemos dicho, y en varias columnas también lo hemos hecho, y muchos otros más, no solamente yo, hemos dicho que, a ver, aquí qué solución vamos a dar y qué es más sostenible. Poner una red de 25 desaladoras y que produzcan un poco más de sal para poder, o sea, al extraer la sal por osmosis inversa del agua, implantar en la zona costera un poco más de sal que se va a diluir y que no va a generar mayor impacto según los estudios. ¿Eso va a generar más impacto o va a generar más impacto que el desierto llegue hasta Temuco en Chile? Que es el riesgo que podemos tener en los próximos años. Temuco es la región de la Araucanía, en la zona centro-sur del país, muy lejos del desierto de Atacama, y por lo tanto secar una gran parte del país. Y ese es el riesgo en el que estamos hoy en día. ¿Qué es más sustentable? ¿Qué es más medioambientalmente importante? Yo creo que es bastante fácil llegar a una conclusión. Ahí estará la infiltración de acuíferos. Acá estamos, me interesa muchísimo lo que contó Fernando de ICA, que gana poder visitarlo, poder sacar muchas fotos de ahí, porque la verdad que acá estamos muy atrasados en infiltración. Hay algunos proyectos pilotos de gobierno, pero todavía no se está aplicando un programa de infiltración de acuíferos nacional, solamente se está prospectando lo que hay abajo, y no se sabe lo que hay debajo de la tierra, donde se cree que hay mucho más que arriba. Por otro lado está el tema de las carreteras de agua, y ustedes tienen una experiencia también hacia un valle, ¿no es cierto?, agrícola desde el Amazonas. En el caso de Chile no hay nada, se han propuesto dos ejemplos de proyectos, y nuevamente los ambientalistas lo han paralizado porque dicen que si desde el sur hacia el norte se lleva agua por mar o por cordillera, da lo mismo por donde vaya el tubo, por cualquiera de las dos vías, la que sea más económica. Si se lleva agua de sur a norte, posiblemente va a haber bacterias, pequeñas bacterias que pueden ir del sur y producir que, por ejemplo, una lagartijita que no existía en el norte se nazca y aflore en el norte, o una planta y genere y a lo mejor se transforma en una plaga. Bueno, respecto a una sequía que está matando todo el sistema natural que hay en la zona, ¿qué es eso? Nada, absolutamente nada. Bueno, es un sinsentido total. Y ahí necesitamos una institucionalidad coherente con una sola cabeza. En Chile existen 45 instituciones que cortan el queque, como se dice en Chile, sobre el tema del agua, o sea que tienen relevancia y toman decisiones sobre el tema del agua, no están articuladas. Hoy en día hay un proyecto de ley que impulsa el gobierno
para que exista un agua potable, para que el agua, exista una Autoridad Nacional del Agua, que sería un subsecretario, que depende del Ministerio de Obras Públicas. Y surge de perogrullo desde todos los expertos, dicen, bueno, pero si el ministro de Agricultura o el ministro de Minería no está de acuerdo con lo que dice el subsecretario, o sea, el viceministro de Obras Públicas, que es el que va a estar a cargo del agua, la Autoridad Nacional del Agua, ¿quién va a mandar? ¿Un ministro o un viceministro? Yo creo que la respuesta es muy clara, que es que va a ser un ministro, y por lo tanto la situación va a seguir igual que el día de hoy, y la discusión entre distintos entes de gobierno va a seguir exactamente el día de hoy. Entonces se ha tomado una muy mala decisión cuando, según todos los técnicos, debiese generarse una Autoridad Nacional del Agua, un organismo parecido al Banco Central de Chile, que vela por la economía y que se vea como algo estratégico el tema del agua para la economía del país, para la actividad productiva y para la seguridad alimentaria de la población. Y luego proseguir con impulsos y los incentivos a la tecnificación del riego, que es algo que hay. Después, ordenar la situación de los migrantes para contar con trabajadores para las cosechas, también eso es modernizar la normativa de migración, ordenándola, posibilitando el ingreso de trabajadores por temporada, altamente capacitados para actividades de cosecha en campo, lo que comentaba yo de la gente que viene desde Bolivia, y esta temporada se proyecta un déficit de un 30 a un 50% en disponibilidad de mano de obra, a pesar de aumentar las remuneraciones más de un 30% debido a las restricciones migratorias por pandemia. Otras claves a solucionar rápidamente: resolver políticas de seguridad alimentaria, la agricultura como actividad estratégica del país, abordar los nuevos desafíos logísticos, exigencias sanitarias y de inocuidad tras la pandemia. Ya hay un reglamento en Chile que está haciendo bastante ruido para las exportaciones hacia China, es prácticamente incumplible. Bueno, hay un tema ahí importante también, abordar los nuevos desafíos logísticos, exigencias sanitarias, ¿no es cierto? Como decíamos, disminuir la brecha campo-ciudad en cuanto a políticas públicas y apoyo al desarrollo rural, y también como empresarios apoyar el desarrollo rural, el entorno, a los vecinos, etc. Lograr disminución de costos de energía mediante proyectos fotovoltaicos, diversificar acceso a financiamiento, agricultores responsables con el entorno que se relacionan y son parte de los desafíos y problemas de las comunidades de las que están presentes. Eso es una tendencia que hay que trabajar, y yo creo que eso en todas partes es universal. Y lograr influir para que estos temas estén a nivel de proceso constituyente. En el caso de Chile, lo veo una quimera, pero hay que intentarlo, que nos escuchen. Y las autoridades, según corresponde y según quien salga electo el día de mañana, si hay gente que eventualmente sea capaz de escuchar y tenga el interés o no. Por último, en cuanto a Chile y Perú, creo que somos el polo frutícola del sur del mundo. Hay que verlo muy en positivo, muy en complementario, alta complementariedad. En varios frutos nuestras temporadas y fechas de exportación son complementarias completamente. En frutos específicos, la fruta peruana también sufre la escasez interna, lo que les decía de las paltas. Desafíos para ambos países: diversificación de los destinos, cerezas chilenas fuertemente expuestas al mercado chino, arándanos peruanos al mercado de contratación americano. Trabajemos en eso, en ir buscando también nuevos mercados, ambos con el desafío de la sostenibilidad, de relacionarse con las comunidades de las que son parte. Profesionales altamente capacitados se mueven entre ambos países, eso es fantástico. Chile aporta en materia genética para el auge agrícola de Perú, intercambio tecnológico entre ambos países, como cortó también Fernando al inicio. En resumen, hacer de la incertidumbre y las crisis como las que estamos viviendo en nuestro país una oportunidad de mejora. Al menos nosotros mejorar nuestros procesos, hacer nuestro trabajo bien, dar señales potentes, dar las luchas también que hay que dar en los temas claves como los que comentaba Juan Carlos. Y a tiempos difíciles, soluciones creativas y sobre todo colaborativas. Juntos, en el caso de Chile y Perú, sin lugar a dudas, juntos somos más. Muchas gracias, Francisco, por tu excelente presentación. Claro, obviamente esperemos que todos estos temas que abordaste hoy día prosigan, y que el nuevo gobierno y que se puedan concretar todo esto que están pendientes, ¿no? Que es tan importante esta industria y lo que representa para nuestro país, al igual que también acá para Perú. Voy a pasar a... ¿Perdón? Sin duda, Susana, te decía. Sí, claro.
Voy a pasar a Podríamos leer dejar de una pregunta. compartir. Sería bueno dejar de compartir la pantalla para que entrara la galería completa. Voy a pasar a leer unas preguntas que hicieron acá por el chat. Don Ramón Irrigorren pregunta, dice, ¿cuáles son los países que más demandan arándanos y cuáles son las principales propiedades de este fruto? El Perú exporta arándanos a Estados Unidos, a Europa y al Asia, todo el hemisferio norte, en el caso peruano, ¿no? Igual que la uva. Quizás el único producto que no tiene acogida en el Asia, por cuestiones seguramente de costumbres, es la palta, ¿no? Y estamos todos tratando de que a los chinos les guste la palta para mandar otro empujón, ¿no? Pero básicamente uvas, arándanos, es todo el hemisferio norte, ¿no? Todo el hemisferio norte. Y los nutricionistas, ya no sé si creerles, pero han dicho que con estas propiedades de los antioxidantes, las mujeres no se envejecen, entonces eso es pues una maravilla, no le salen arrugas, entonces se acabaron los problemas y va a seguir la demanda, ¿no? Es un súper alimento y realmente están de moda, ¿no? En todo esto, la buena noticia es que los consumos per cápita a nivel mundial están subiendo. No solo está subiendo el mercado vegetativamente, sino el consumo per cápita, ¿no? De estas superfrutas está creciendo, sobre todo arándanos y palta, ¿no? En la palta también no sé qué cosa le han encontrado que las mujeres no envejecen, así que todos están locos con el consumo de palta. Ay, bueno, ojalá que sea así, ¿ve? Hay que creer, las mujeres apostamos a eso y las mujeres por lo general somos las que compramos las cosas en la casa, así que aportamos bastante Bueno, ahí. Eso hoy día, dadas las características de nuestras sociedades, Susana, podría ser calificado como discriminatorio hacia los hombres, entonces yo creo que mejor no hagamos juicio de valor, porque hoy día las tareas de la casa se tienen que compartir en forma igualitaria. Yo llego evidentemente a varias conclusiones escuchando a Fernando y a Francisco. La absoluta coincidencia en los problemas, en las incertidumbres, en las soluciones a esos problemas que tenemos en Perú y Chile es algo que nos hace sola y exclusivamente pensar, repensar y afianzar la absoluta necesidad de trabajar en conjunto. Eso lo venimos haciendo. Yo veo la apertura que existe acá en el Perú para los profesionales y expertos chilenos y me toca vivirlo de forma muy constante cuando voy a Santiago, la tremenda acogida que tienen los peruanos. Por eso, para nuestros amigos que no lo saben, Fernando Sillonis en Santiago es un rockstar, ¿eh? Y eso Francisco no me va a dejar mentir. Lo que es preocupante es que nada de lo que se está hablando ahora, nada de estas soluciones técnicas va a poder realizarse si es que no se tiene claro el peligro inminente que se tiene, tanto en Perú con la situación actual política como la que se tiene en Chile con yo ni siquiera la puedo llamar asamblea porque me van a disculpar, pero creo que eso se asemeja más a un circo. Pero los grandes responsables de eso somos precisamente nosotros. En Chile casi el 60% de la gente simplemente considera no importante ir a votar en el plebiscito. Y acá en el Perú cerca del 28% de la gente que hoy día se está quejando de lo que está pasando, tampoco fueron a votar. O porque se estaban vacunando en Miami, porque era muy aburrido volver a la playa, en fin. Todo en ese sentido, tanto Fernando como Francisco estarán de acuerdo conmigo que los pretextos fueron los mismos, pero los resultados han sido exactamente iguales. La única esperanza que se tiene es que hoy día en la región, en el caso específico de Chile, este sainete, esta especie de demostración de la mediocridad más absoluta que se está viendo en esa especie de cónclave de la ridiculez que es comisión constituyente, pónganle el nombre que quieran, lo que está haciendo es, esperemos, que cree conciencia que ahora el día 22 de noviembre tienen que votar por un parlamento razonable y volver a poner a técnicos y volver a poner a gente capacitada en el parlamento, cosa que aquí tampoco sucedió porque tampoco se hizo bien. Entonces no nos podemos quejar, desafortunadamente, es imposible quejarse en eso, pero desafortunadamente es así. Y esto evidentemente, ¿qué es lo que origina? Que es un círculo vicioso
constante y permanente que minimiza, estamos hablando tanto en Chile como en Perú, porque los he tomado nota, y las cifras han sido notablemente similares, más de 40 años de crecimiento en el rubro. 40 años de éxito en este minuto se pueden ir por las pailas, simple y llanamente porque se piensa que eso hace daño o porque no se comunican las cosas como se tienen que comunicar, y por otro lado que hacen carne de cañón de los populistas que lo único que pretenden es evidentemente atornillarse en el poder. Y por otro lado, para terminar ya mis comentarios, para abrir ya los micrófonos a todo el mundo, es el tema de la inmigración. Se han percatado lo difícil que es entrar en ese engranaje, porque por un lado se está incrementando la xenofobia, tanto en Perú como en Chile, porque además estamos pasando exactamente por lo mismo. Sin embargo, las políticas estatales en Chile hacen que los trabajadores chilenos no quieran ir a trabajar porque es mucho más fácil quedarse en su casa porque tiene alguien a papito gobierno que les está dando la plata para ir a trabajar. Entonces, si se ponen a trabajar en esos puestos los extranjeros que sí tienen interés en trabajar, la inmigración razonable, que sí tiene interés de hacer algo por el país que los acoge, no pueden hacerlo porque simplemente van a terminar en la picota de los nacionalistas que no quieren que vengan o que ven expuesto su país a una inmigración desbordada. Y acá en Perú, Fernando, 3/4 lo mismo. Entonces, ¿de qué sirve? Yo me acuerdo, Fernando, el año pasado que estas picotas y esta cosa que se puso en riesgo cuando interrumpieron las carreteras, esto fue a principios de este año, corrígeme. Diciembre pasado. En diciembre. Donde simplemente era inentendible cómo que uno escuchaba a los propios trabajadores del aero decir, señores, nosotros estamos bien pagados, estamos bien mantenidos, las empresas están cumpliendo con todo el tema social. Sin embargo, 4 impresentables haciendo bulla lograban un impacto internacional, evidentemente orquestado y evidentemente manipulado por una prensa sesgada que evidentemente está mucho más colgado de los que prefieren recibir subvenciones que de los que prefieren trabajar. En fin. Y finalmente, la tecnología, cambiar al ser humano por los drones. Yo, bueno, como tengo más de 30 años, evidentemente me cuesta trabajo todavía entender o ver lo importante que es eso, pero evidentemente creo que se tiene que hacer eso en forma paulatina y paralela, en un momento donde hay conflicto social constante y permanente. Y no me refiero a lo que sucedió en Chile, porque yo soy incapaz de hablar de estallido social. Para mí ha sido un estallido delincuencial, que ha sido permitido, pero en fin, ya todos sabemos cuáles son las razones. Entonces creo que eso sí, yo ahí sí pongo mi punto, en el sentido que hay que hacerlo, creo yo, en forma paulatina o en forma conjunta, digamos, ¿no? Porque en este minuto se nos puede venir un tema social muy sumamente grave. Susana, no sé si habrá alguna pregunta más por ahí, yo las tengo cerradas. Voy a leer una última pregunta. Dice Ramón, don Ramón de nuevo pregunta, ¿nuestra oferta de arándanos tiene horizonte de crecimiento externo? ¿Sabemos si existe demanda insatisfecha? Pregunta. Mire, todos los años nos hacemos la misma pregunta, ¿no? Perú ya es primer exportador de arándanos del mundo, ¿no? Y cuando Chile conoce eso, ¿no? Cuando uno es tan importante proveedor a nivel mundial, incrementos marginales tienen repercusión en los precios, ¿no? Bueno, los crecimientos peruanos no son marginales, son exponenciales, ¿no? No es pues 5%, no es 6%, es 30%, es 40%, hace años, ¿no? Y lo mismo hemos dicho con otros cultivos. Sin embargo, los techos existen, como tenían que ser, ¿no? Los techos también se van moviendo, pero el incremento de la oferta puede ganarle al mercado. Eso nos ha pasado con el espárrago, nos ha pasado con el mango, sí, ¿no? Eso hemos tenido. Hasta este momento, el mercado está tomando todo. Y la verdad que el Perú es muy afortunado. Nosotros esperábamos precios muy bajos en esta campaña de arándanos y, oh sorpresa, están bien los precios.
resulta que la campaña americana ha sufrido mucho por sequías y problemas. Sequías también hay en California, incluso en México, ¿no? Entonces, el Perú está como bendecido, ¿no? El Perú no tiene sequía, es el único que no tiene sequía. Entonces, ha tenido esta coyuntura muy favorable, está teniendo una coyuntura muy favorable en el arándano. Entonces, en este momento que estamos en plena campaña, están tomando, Europa y Estados Unidos están tomando muy bien nuestro arándano. La otra campaña extraordinaria en precios ha sido la de la palta. La palta, con un incremento de 30%, tenía que haber caído de precio mucho, y sin embargo subió de precio, ¿no? Y ahí también, la verdad que la caída de Chile termina teniendo efectos en el precio en favor de los que tienen palta, Perú en este caso, ¿no? Entonces, ha sido una campaña de palta soñada, ¿no? Porque el volumen que anticipaba una caída significativa de los precios, pues sucedió el incremento de la producción y no sucedió la caída de los precios. Y este año que esperábamos también una caída en el arándano, en este mes de septiembre, ha sido muy bueno el precio del arándano. No sabemos si se va a sostener, ¿no? Pero es una sorpresa, cada año es una sorpresa, uno nunca sabe, y a veces la uva está boyante, a veces está paupérrima, pero en términos generales nos está yendo bien, Siempre hay años bravos, pero pareciera que hay esto pues de la tendencia. Hay tres fenómenos, si me permiten, ¿no? El envejecimiento de la población europea, que es irreversible, ¿no? Y los viejos comen sano, ¿no? Y no se mueren nunca, ¿no? Viven hasta los 100 años y el viejo come sano. El viejo come arándano, paltita y uvitas, ¿no? Eso sí. Después en Estados Unidos, el fenómeno de la obesidad, que se ha convertido en una política de Estado. Yo tengo 2 nietos allá y en los comedores de los niños los obligan a comer una fruta todos los días para controlar el tema de la obesidad. Entonces, la obesidad en Estados Unidos favorece también el consumo de frutas, ¿no? Y el tercer astro alineado son los grandes países emergentes, China, India, que cuando dejan la pobreza sustituyen el arroz, ¿no?, por frutas, ¿no? Entonces, los 3 astros de la fruticultura siguen alineados, en mi opinión, ¿no? El envejecimiento europeo, la obesidad norteamericana y el crecimiento de los grandes países emergentes. Entonces yo creo que vamos a tener frutas para muchos años más todavía. Sí. Qué bueno. Ojalá que la palta en todo caso no se convierta en un bien suntuario como se convirtió el año pasado, por lo menos en Lima, donde comprar 1 kilo de paltas era casi comparable como comprar 1 kilo de salmón o de caviar beluga, por Dios que se puso por las nubes ese tema. Ahora, en Europa la gente va a seguir envejeciendo y en Estados Unidos la gente va a seguir siendo gorda, si eso lo tenemos meridianamente claro, porque junto con la persona que cambia el hamburger por comer una fruta, eso no significa que en el colegio, que cuando llegue a la casa se encuentre con las papas fritas así, con las grasas saturadas y todo el tema, y si tú les dices algo, te van a acusar de discriminación o de que tú te estás metiendo en su hogar sin permiso. Ahora yo diría que el máximo riesgo que estamos viviendo Perú y Chile es el político. Lamentablemente, sin duda. El político. Sin duda. Es increíble. O sea, que sea el ser humano el que eche a perder, el que obstaculice esta historia exitosísima, ¿no? Entonces, pero ya sabemos, mi querido Fernando, que esa responsabilidad la tenemos que asumir los que nos quejamos, los que tenemos la obligación, porque digamos, una masa deseosa de cambio de no saben quién, porque por lo general no tienen idea de qué se está cambiando, qué es lo que se pretende cambiar, pero una masa que es arengada por unos cuantos que su único interés es el poder por el poder mismo, entonces, y que nosotros se los hemos dado en bandeja, si ese es un hecho concreto. Claro. En Chile, como te decía, más del 50% de la gente no votó por lo que debieron votar y hoy día se están arrepintiendo. Bueno, ahí es muy importante, considero yo, la voz gremial, la imagen, lo que hacemos nosotros, lo que estás haciendo tú, Juan Carlos, lo que al final
el efectivamente generar opinión, generar liderazgo, tener la valentía también desde nuestros sectores de en primer lugar, hacer las cosas bien, ¿ah? Porque en el fondo el ejemplo vale más que 1000 palabras. Y luego también defender lo que efectivamente creemos. Yo creo que es muy, muy necesario no acobardarse frente a estos fenómenos que están viviendo nuestro país, nuestros países, y que no nos quiten la voz en el fondo, y poder hacer, predicar y actuar como efectivamente creemos que hay que hacerlo. Me gustaría, no sé si hay un par de minutos para poder contestar algo que me preguntan Sí, sobre el tema del agua, que creo que son buenas preguntas, que me dicen ahí, preguntan si en Chile ante la crisis de la sequía tan prolongada están pensando o evaluando la posibilidad de cambio de cultivo a aquellos que requieran menos agua. Ahí más que cambio de cultivo, más bien el tema es cambio de variedades, ¿ah? Cambio varietal hacia variedades que necesiten menos cantidad de agua o bien que puedan crecer a mayores temperaturas, ¿ah? Por ejemplo, hoy en día existen, mediante edición de genes o distintas técnicas, se puede llegar, por ejemplo, hay lechugas que germinan a 37 grados. ¿Ah? Eso ya está funcionando en Estados Unidos. Bueno, en Chile hay universidades que están desarrollando exactamente lo mismo. Ahora, lo importante frente a eso es tener políticas públicas que apoyen ese tipo, y regulatorias que apoyen ese tipo de innovaciones, porque si no, no vamos a tener variedades adaptadas a el terreno o en Chile o en el Perú. ¿Ah? Lo que ocurre es que estamos adoptando variedades de otros países y en esa adaptación muchas veces nos podemos demorar una década en apuntar la que efectivamente necesitamos, porque nuestros países no están desarrollando lo que necesitan. Que sí se hace, por ejemplo, en el caso de Argentina con el INTA, o sí se hace en Brasil con Embrapa, que son instituciones públicas con apoyo privado, que junto a consorcios privados desarrollan variedades vegetales nuevas relacionadas a sus condiciones climáticas. Por ejemplo, los argentinos tienen un trigo público-privado tolerante a la sequía. ¿Ah? Son cosas que uno puede copiar también, pero para eso se requiere voluntad pública, política, con el desastre que tenemos ahora, ¿no? Que se viene por delante el escenario que estábamos conversando. Claro, parece una quimera plantear estos temas, pero es nuestro deber hacerlo igual. ¿Ah? Después me preguntaban también lo mismo, explicar técnicamente en qué consiste una carretera de agua. Esto significa hacer trasvasijes de agua desde una cuenca a otra, o desde una región a otra de un país, o de un extremo a otro de un país. Por ejemplo, trasvasijar desde el Amazonas hacia una cuenca que lo necesita agrícola, o bien en Chile, desde la zona sur del país, desde los ríos que traen alta cantidad de agua, pensando en la Patagonia del país, y llevarlos hasta la región de Coquimbo o la región de Valparaíso, que se están secando. Por ejemplo, la región donde están las paltas justamente, y que las paltas por falta de agua se están secando, bueno, traer carreteras hídricas. Y ahí en Chile hay dos proyectos, uno por cordillera y otro por mar. Uno, el mayor costo es alzar el agua, que nuevamente, debido al baja de costo de energía, sé que hay proyectos fotovoltaicos, etcétera, puede ser que efectivamente ya ese costo no sea tan alto y que un tubo flexible, económico, que va de una región a otra con agua. Y el otro es a través de la cordillera, que obviamente, como es algo encementado, una obra mayor, tipo ya mucho más de nivel embalse, ¿no es cierto?, de región por región. ¿Ah? Y es un proyecto más caro, pero que el agua caiga hacia abajo es más económico desde el punto de vista de cómo hacerlo. Entonces, ambos proyectos tienen sus pros y sus contras, pero en Chile no han avanzado por razones de impactos ambientales posibles, etcétera, y los que ya conversamos hace un rato. Pero en eso significa el tema de las carreteras de agua, es trasvasije de una cuenca a otra de agua, desde donde sobra hasta donde falta. Ahora, el cambio climático también implica que la gente dice esto está avanzando de norte a sur, se está secando cada vez más, entonces nadie quiere que le saquen de su río para meterle al río de más allá. Entonces hay un problema ahí que es complejo. Todos piensan que de aquí a unos años esa agua la van a necesitar. ¿Ah? Entonces ahí hay un tema. El norte va avanzando en realidad hacia el sur. Eso es.
La ventaja que tiene Chile, en todo caso, Francisco, como lo dijiste tú, es que como es una tira larga y angosta, el recorrido que tendría que hacer el agua, si es que se desalina, es mucho más corto que el que se podría tener que hacer en regiones tan distintas como son las que se tienen acá en el Perú. En fin, estos temas dan para mucho, mucho. Yo creo que tendríamos, Susana, que ponernos de acuerdo con los equipos de Fernando y de Francisco, de juntarnos en términos muy, muy periódicos. Porque esto que estamos hablando hoy día, nosotros lo vamos a rebotar sin ninguna duda, aportar un pequeño grano de arena. Nosotros desde la Cámara de Comercio nos circunscribimos exclusivamente al tema comercial y nos damos una salida por el cuento político del momento que nos está influenciando. Nosotros no podemos intervenir en política de forma directa, pero yo hay cosas que no me la puedo, porque en el fondo, si es que hoy día pasan las cosas que nos tememos que podríamos pasar, no nos vamos a volver a encontrar por aquí, porque no vamos a tener nada de qué hablar. Y eso es un riesgo que no podemos correr. Entonces yo creo, Susana, que podríamos de una vez comprometer tanto a Fernando como a Francisco para juntarnos en un plazo cercano, para ver cómo ha ido avanzando esta incertidumbre o cómo ha ido disminuyendo. Porque estamos en Chile a 2 meses de las elecciones y en Perú estamos recién a los 60 días. ¿Se han dado cuenta que no es coincidencia eso? Sí, claro. 60 días para adelante con respecto a 60 días para atrás. Y estamos exactamente en el mismo nivel de precipicio. Entonces, tenemos que ir comentándolo, ¿no? Y hacer un poquito de ruido con respecto a ese tema. Absolutamente. Así que yo creo también los voy a seguir molestando después internamente para convocar de nuevo otro webcast como el que tuvimos hoy, que de verdad que, imagínate, mira, la hora se nos pasó volando, estábamos todos súper expectantes a todo lo que ustedes nos estaban transmitiendo y obviamente es un tema menor el agua, también que bueno, las ventas que hayan podido mantenerse a pesar de estar con la pandemia y bueno, el efecto político que podría surgir, digamos, en un tiempo cercano. Así que vamos a continuar con su ponencia en unos meses más. Meses más no, yo te diría más que semanas, pero ya estamos haciendo, ya he hecho yo la presión pública, ya no tienen cómo escaparse. Bueno, para todos nuestros oyentes y nuestros amigos ha sido un placer estar con ustedes nuevamente. ¿Para qué decir, Fernando, Francisco? Un agrado tenerlos aquí. Muchísimas gracias por su tiempo. Sé que son gente tremendamente ocupada. Nos juega en contra hoy día las 2 horas de diferencia con Santiago y la paciencia de la gente en Santiago de estar ya, 8:30 de la noche en estas cosas no es menor. Quizás lo que podríamos es pensar, Susana, en adelantar un poco el horario. La futura. Sí, porque para que la gente en Chile... tenemos gente de Chile y de Perú que están acá hoy día conectados. No, si yo veo la gente, la gente que se desconecta porque ya es hora de comer, atender niños, en fin, es más complicado. Tampoco irnos a los extremos que me han hecho a mí levantarme a las 5 de la mañana porque los pelas en Santiago hacen reuniones desde las 7. Eso tampoco. Lleguemos a un término medio razonable donde no nos incomode tanto a ninguno ni a otro. Las 2 horas de diferencia definitivamente no nos hacen bien para estas reuniones. Pero igual, como decíamos al principio, es un agrado tener este tipo de plataformas que nos permitan juntarnos hoy de 100 en 100, de 500 en 500 en una sola oportunidad, cosa que en la época presencial no se podía hacer. Y nada, Francisco, bienvenido a Lima. Cuando quieras, aquí no tienes que pasarte 5 días encerrado. Buenísimo. Todavía no, esperemos que eso no cambie. En Chile ya está bajando, ya está en 5, ¿no? Está en 5 días, bajó de 10 a 7 y después de 7 a 5. Sí. Perfecto. Yo esa es la razón por la cual no he ido, hace 1 año y tanto que no voy precisamente por ese tema. Y nada, a los dos, Fernando, Francisco, un gran abrazo, muchísimas gracias por todo, Susana, un placer contar con ustedes, a Ramón por sus preguntas siempre, a nuestros amigos que siempre nos acompañan, Rolando Máger, gran abrazo, querido amigo. Muchísimas gracias y buenas tardes y buenas noches para Chile. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén todos bien. Un abrazo. Adiós. Chao a todos. Gracias. Chao, chao.